Bueno, empezamos con las clases de traumatología ortopedia, sabiendo desde lo básico que la especialidad justamente viene de este nombre, de traumatología, pero muchas veces se olvidan de que va de la mano, por supuesto, que de la ortopedia. Como sabemos, la traumatología se refiere a todo lo que es trauma o injuria en el sistema musculoesquelético, pero no solo nos abocamos a eso, también va a lo que es la ortopedia. Ortopedia que viene del latín ortos, que quiere decir rectitud, y paideia, que quiere decir niño. Entonces, justamente por eso también es un símbolo internacional el árbol de Andri, ¿sí? Que es un árbol torcido con una pequeña madera al costado y unas sogas que tratan de corregir este árbol torcido. Entonces, obviamente, ortopedia quiere decir que va también a la corrección de las deformidades y prevención desde el recién nacido hasta el adulto. Entonces, es importante recordar a qué se refiere la especialidad. También si buscamos información en internet tendremos que buscar todo como en un ámbito ortopedia, cirugía ortopédica, artículos de ortopedia, que es así como está la información. Vamos a ir desde lo más superficial hasta lo más profundo para empezar a entender las cosas básicas de la especialidad y luego poder profundizar en los temas. Algo muy sencillo desde la parte más externa y yo les doy un ejemplo de una herida contusa y una herida cortante, ¿sí? ¿Qué diferencia existía? Son lo mismo, vemos el mismo tamaño, vemos la misma profundidad, pero algo que hay que tener entendido desde este momento es el compromiso de partes blandas. Quiere decir que, por ejemplo, en esta herida cortante vemos lo mismo que la herida contuso cortante, ¿sí? En la contuso cortante nosotros no vemos, pero existe alrededor sufrimiento de tejidos, ¿sí? Porque justamente el mecanismo de lesión del impacto y que se produce la herida quiere decir que además alrededor en profundidad y además no sabemos realmente hasta qué profundidad o hasta dónde hay un sufrimiento de tejidos asociado a la herida que podemos ver de forma macroscópica. Entonces tenemos que ir pensando cada vez más en lo que es el compromiso y sufrimiento de tejidos para analizar el pronóstico de nuestras lesiones. Vamos un poco más en las lesiones musculoesqueléticas. Vamos a ver un conjunto muy típico en el cual se trata de un conjunto muscular, un conjunto aponeurótico y un conjunto tendinoso. En general, resumiendo un poco todo lo que es nuestro sistema musculoesquelético, ¿sí? Entonces hay que tener claro, por ejemplo, cuando se producen desgarros a nivel muscular puro, normalmente el manejo es conservador. No existe sutura en una ruptura transversa de un músculo, no se puede suturar, ¿sí? Son buenos candidatos para reparación o plastías cuando se trata de a nivel aponeurótico o a nivel tendinoso. Existen puntos de sutura específicos para podernos anclar en estas estructuras. Por ejemplo, ¿cuáles son los músculos más comúnmente desgarrados? Si recordamos, normalmente nos hablan de lo que es el cuádriceps. Esta estructura es la que normalmente los músculos isquiotibiales, pero sepamos que el manejo es conservador, ¿de acuerdo? No existe sutura para este tipo de lesiones. ¿Qué estructuras tendinosas serán las más frecuentes en romperse? Han debido escuchar, por ejemplo, el tendón de Aquiles, por ejemplo, el tendón de la porción larga del bíceps. Entonces, estas estructuras tendinosas, entonces, estas son candidatas para reparaciones, para plastías, y no así cuando hablamos de un conjunto, un macizo muscular en un desgarro transverso, que las fibras no se pueden volver a suturar.